Sean todos bienvenidos a esta nueva cita que tenemos cada semana, en donde hablamos acerca de algunas temáticas acerca del control integrado de plagas urbanas. Comenzamos el día de hoy con un tema muy importante y básico, que es los principios del control integrado de plagas urbanas. Son aquellas temáticas en donde vamos a comenzar con terminología, vamos a empezar visualizando un poco acerca de este gran campo de acción en donde tenemos que tener en cuenta que la salud de las personas, la salud del medio ambiente, pues son un tema importante dentro de nuestra labor como aplicadores de plaguicidas. Organizaciones mundiales, organizaciones o entidades gubernamentales generalmente sin ánimo de lucro, organizaciones que controlan el tema de la aplicación, del transporte, de la manipulación, de la venta, de la comercialización de los plaguicidas dentro de cualquier país. Dentro de esas organizaciones encontramos la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con 194 países miembros que hacen parte de la FAO. Solamente uno de los países no hace parte, que es el Estado palestino, pues por temas de diferencia ideológica y por temas en donde no ha sido posible catalogarlo como Estado independiente. Otra entidad como la Organización Mundial de la Salud, también con 194 países miembros, gestionan y articulan diferentes normas, diferentes directrices que llaman a una globalización en diferentes temáticas destinadas a proteger la salud de las personas. Dentro de esas grandes temáticas podemos encontrar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, que es una colaboración entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Abarca todas las etapas desde la elaboración, comprende la fabricación, formulación, registro, envasado, distribución, almacenamiento, transporte, uso y eliminación final de un producto plaguicida o de su envase. Es decir, este código internacional involucra todas las etapas y toda la vida útil o todo el ciclo de vida más bien del producto del plaguicida. Este Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas sirve como base teórica y base fundamental de diferentes normas que acogen cada uno de esos países miembros y los adaptan a la realidad local de cada uno de estos países. Es el caso de Colombia cuando acoge estos códigos de conducta y estos requerimientos, los acoge bajo una norma, bajo el decreto 1843 del año 1991. Vamos a adentrarnos un poco acerca de esas temáticas y de esa base en la cual una empresa que presta los servicios de control integrado de plagas en salud pública debe tener en cuenta para poder gestionar adecuadamente su actividad en el área pública, con el fin de evitar algún tipo de inconveniente que pueda alterar la salud, la seguridad de las personas y del medio ambiente que los rodea. Los principales sitios en los cuales un técnico aplicador, o más bien la empresa que presta el servicio a través de sus técnicos aplicadores, encuentran plagas, pues lo vamos a encontrar en almacenes de silo, oficinas, hoteles, en la parte de industria, en las casas, en los apartamentos, en los restaurantes y en las zonas verdes o jardines. El manejo integrado de plagas urbanas, como su sigla se conoce como MIPU, consiste en la selección y uso inteligente de medidas de control,
Dentro de esas medidas encontramos medidas físico-químicas, mecánicas, culturales, que van a asegurar una forma más eficiente o favorable con costos económicos menores, impactos ecológicos y socioculturales y sociológicos de una forma controlada o minimizando los riesgos que pueden interferir en cualquiera de estas prácticas. El manejo de plagas urbanas es la mejor forma de poder generar un bienestar en las personas, en nuestros clientes, con el fin de reducir esa posible brecha en transmisiones de enfermedades zoonóticas. Sabemos que los animales contienen o albergan o son huéspedes más bien de diferentes bacterias, hongos, virus, protozoos, que a ellos no les va a causar daño pues porque son los hospederos naturales, pero si entran en contacto con otro tipo de animales o con el hombre, van a generar una transmisión de ese microorganismo que puede ser patógeno para esa otra especie y de esta forma se desencadena una enfermedad zoonótica. Además, el manejo integrado de plagas también busca mantener ambientes sanos, mantener los riesgos, disminución de los riesgos y reducción de esos contaminantes que podamos utilizar al desarrollar cada una de nuestras actividades de una forma controlada y reduciendo el impacto a la salud humana y al medio ambiente. De esta forma, las etapas de manejo integrado de plagas urbanas las podemos categorizar en 5 grandes pasos. Para el establecimiento de cualquier tipo de programa de control integrado de plagas, para cualquier tipo de establecimiento podemos considerar estos 5 grandes pasos, los cuales van a generar una actividad económica de forma controlada, de forma replicativa, de forma asertiva y con buenos resultados. En el primer paso tenemos la identificación, en el segundo paso encontramos la planificación, en la tercera etapa encontramos la aplicación de las medidas de control, en la cuarta etapa encontramos la evaluación y en la quinta un mantenimiento. Vamos a ver cada una de las siguientes de las etapas mencionadas, cuáles son esas características, cuáles son esa importancia y cuáles son esos puntos claves para poder desarrollar un adecuado control de una forma que podamos generarle un buen resultado a nuestros clientes. La primera es la identificación. En esa etapa de identificación, vigilemos y enseñémosle a nuestra parte operativa a poder identificar con qué plaga estamos tratando. El tipo de plaga. Debemos conocer también muy bien el ciclo de vida. No solamente las etapas por las cuales pasa a través de toda su vida un roedor, una mosca, un mosquito, una cucaracha, sino más bien en los tiempos. Los tiempos son importantes para poder establecer estrategias, para poder mencionarle al cliente cuáles son esas frecuencias para poder aplicar cualquier tipo de método que le vayamos a aplicar de acuerdo al ciclo de vida y de acuerdo al tipo de plaga que estemos atacando. El tamaño de población es importante también, porque el tamaño de población menciona o más bien nos involucra en la estrategia y en la intensidad de esa estrategia y de esos métodos que vayamos a atacar. Si tenemos una población extremadamente alta de cualquier tipo de plagas, pues las medidas van a ser muy diferentes a si tenemos un tamaño de población pequeño o estacional. Los comportamientos también son importantes detectarlos en la visita que hacen nuestros operativos al servicio del cliente, puesto que detallan algunas formas de actuar de nuestra plaga. Las plagas tienen diferentes formas de alimentación, diferentes formas de refugio, diferentes alternativas de tránsito o de traslado entre los sitios y diferentes formas
en las cuales se puedan reproducir y debemos detectar esos comportamientos dentro del establecimiento, dentro del territorio en el cual estemos actuando, para poder actuar y poder determinar cuáles son esas mejores estrategias que podamos utilizar para atacar ese comportamiento y poder detener el crecimiento poblacional. El ambiente también debe ser un punto crítico, el cual eh, nuestro personal operativo debe identificar, por ejemplo, falencias estructurales, sanitarias o culturales, el tipo de ambiente en el cual estemos, la temperatura, por ejemplo, la humedad relativa es importante para poder determinar cuáles son esos riesgos que el ambiente pueda generar para atraer, proliferar, eh, desencadenar el crecimiento poblacional. ¿Y cuáles son esos puntos críticos o puntos de infestación en los cuales debemos atacar puntualmente? En la segunda etapa, que es la etapa de planificación, ahí vamos a utilizar los métodos que empleamos, o los métodos más bien que planificamos, o que los métodos que tenemos a disposición para atacar ese tipo de plagas, con los cuales encontramos métodos físicos, químicos, biológicos o culturales. Y ahí viene el tema importante, que es la integración. Nosotros como profesionales en el tema sanitario debemos saber cómo es la mejor forma de integrar cualquier tipo de estos métodos de acuerdo a un diagnóstico y a una inspección previa, para luego, después de planificar las medidas las cuales vamos a implementar, el tercer paso es la implementación de las medidas de control, teniendo en cuenta y no dejando atrás ese análisis y ese control de esos riesgos en cuanto a la seguridad y la salud, no solo de las personas, sino también del medio ambiente. Aplicar lo planificado en el punto anterior es un tema y un punto crítico e importante en la parte operativa de cualquier tipo de organización, no solamente las empresas que prestan servicios de control integrado de plagas. Cualquier tipo de organización, si no aplica lo que planificó, o si no planifica antes de aplicar, antes de ejercer, antes de desarrollar algo, pues vamos a tener resultados que no podemos medir, que no podemos controlar y que no pudimos prever. Podemos tener errores que no predijimos, podemos tener errores o fallas en el camino que no sabemos cómo actuar, y de esta forma vamos a tener lo que muchas empresas se quejan en la actualidad: desórdenes en la parte operativa, devoluciones o reprocesos de las operaciones, quejas o reclamos de los clientes insatisfechos. En la cuarta etapa viene un tema importante, que es la evaluación. Si utilizamos técnicas, debemos evaluar que esas técnicas hayan sido eficientes o eficaces en el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, debemos tener sistemas o métodos o estrategias que evalúen esas estrategias y esos métodos aplicados. Debemos evaluar nuestro trabajo, así es. Debemos evaluar lo que hacemos con el fin de identificar oportunidades de mejora, identificar falencias, identificar errores sistemáticos, que podamos encontrar esas fallas nosotros mismos antes de que el cliente las encuentre y genere una no conformidad o una queja. Esas evaluaciones las podemos emplear por medio de recopilación de información por método de monitoreo, y esos resultados deben ser la fuente importante o primordial para desarrollar una toma de decisiones. Toma de decisiones con base en datos, con base en resultados que recopilamos a partir de un sistema de monitoreo. El quinto paso es el mantenimiento. Cuando a todos nos va bien en la parte operativa, la evaluación de esa parte operativa, de esa parte productiva, arrojó buenos resultados. Solamente hay
hay algo que hacer, que es mantenerlos. El mantenimiento o control preventivo que llamamos son inspecciones, verificaciones. Podemos utilizar e integrar métodos más pasivos, métodos no tan eh, perjudiciales o no tan exhaustivos, como por ejemplo métodos químicos que puedan ser eh, fuentes de riesgo para las personas o para el medio ambiente. Podemos utilizar gel, insecticida, podemos utilizar atrayentes no tóxicos, podemos utilizar monitoreos, podemos utilizar lámparas ultravioletas de acuerdo al tipo de plaga que estemos monitoreando. Eso es lo que denominamos mantenimiento. Hacerle mantenimiento a nuestro programa de control integrado de plagas de nuestro cliente. El monitoreo multifuncional. La detección de otros factores ambientales que generalmente no hablamos, solamente hablamos de condiciones culturales, condiciones de infraestructura, pero hay otros factores ambientales que pueden estar involucrados en la presencia, aparición, proliferación, refugio, anidamiento de plagas. Algunos sistemas pueden monitorear factores ambientales, como por ejemplo un termohidrómetro. El termohidrómetro mide temperaturas y mide humedad relativa. La humedad relativa es un factor importante en la calidad del aire, proporcionando una visión completa del entorno y también analizando el tipo de riesgo que puede tener ese ambiente para la aparición o para el desencadenamiento de un crecimiento poblacional de cualquier tipo de plagas. De esta forma, damos por terminado los principios básicos del control integrado de plagas. Espero haya sido de su agrado esta información, que van a ser cápsulas pequeñas de información que les puede generar una mejoría en la calidad de los servicios que prestamos.